El duque de Windham. Saga Los dos duques de Windham 1 por Julia Quinn. Capítulo 10. La reacción habitual de Jack cuando le decían algo desagradable, ya fuera una información, una noticia o una orden, era sonreír. Esa era su reacción a las cosas agradables también, por supuesto, pero cualquiera puede sonreír cuando le hacen un cumplido. Hace falta talento para curvar las comisuras de los labios hacia arriba cuando se recibe una orden, digamos, de limpiar el orinal de un dormitorio, o escabullirse detrás de las líneas enemigas para averiguar el número de soldados. Pero solía conseguirlo, ya fuera sacar excrementos o avanzar indefenso por entre los franceses, y siempre reaccionaba con una broma irónica y una sonrisa indolente. Eso no era algo que hubiera tenido que aprender. La comadrona que lo trajo al mundo juró hasta el día de su muerte que él era el único bebé que había visto salir del útero de su madre sonriendo. No le gustaban los conflictos, nunca le habían gustado, lo que hacía interesante haber elegido como profesión primero la de militar y luego la de delincuente. Pero disparar un arma a un francés anónimo o sacar un collar del cuello de una aristócrata sobrealimentada no le suponía ningún conflicto. Un conflicto, en su opinión, era algo personal. La traición de un amante, el insulto de un amigo, dos hermanos que rivalizan por la aprobación de su padre, una parienta pobre obligada a tragarse el orgullo. Si incluye una burla o un grito, deja a la persona preguntándose si ha cometido una ofensa o si ha decepcionado a la otra persona. Había descubierto que, casi con un 100% de éxito, con una sonrisa y un comentario alegre, podía reducir la tensión de casi cualquier situación. O cambiar de tema. Eso significaba que muy rara vez tenía que hablar de temas que no fueran de su elección. Sin embargo, ahora, enfrentando a la viuda y a su inesperada declaración, aunque debería haberla esperado, lo único que pudo hacer fue mirarla y decir, «¿Perdón?» «Debemos ir a Irlanda», repitió ella en ese tono autoritario con que había nacido. «De ninguna manera podemos llegar al fondo del asunto sin visitar el lugar de la boda. Supongo que las iglesias irlandesas llevan un registro». Por Dios, creía que todos eran analfabetos. Se obligó a tragarse la bilis y dijo en tono seco, «Por supuesto». «Estupendo». La viuda volvió la atención a su comida, con todo ya bien establecido en su mente. «Averiguaremos quién celebró la ceremonia y obtendremos el registro». Jack comenzó a flexionar y estirar los dedos debajo de la mesa. Se sentía como si la sangre le fuera a salir por los poros. «¿No preferiría enviar a alguien en su lugar?» La viuda lo miró como si estuviera mirando a un idiota. «¿A quién podría confiarle un asunto de tanta importancia? No, tengo que ir yo, y tú, por supuesto, y Windham, ya que supongo que deseará ver también las pruebas». El Jack normal no habría dejado pasar jamás ese comentario sin añadir un muy irónico. «Eso diría yo». Pero el Jack del momento, que estaba desesperado intentando imaginar una manera de ir a Irlanda sin que lo vieran su tía, su tío y sus primos, se mordió el labio. «Señor Audley», dijo Grace en voz baja. No la miró. Se resistió a hacerlo. Ella vería más en su cara de lo que vería la viuda jamás. «Por supuesto», dijo con energía. «Claro que debemos ir». ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía decir? «Lo siento terriblemente, pero no puedo ir a Irlanda porque maté a mi primo». Llevaba unos cuantos años sin alternar en sociedad, pero estaba bastante seguro de que eso no se consideraría un buen tema de conversación durante el desayuno. Bueno, sabía que no había apretado el gatillo, sabía que no había obligado a Arthur a comprar una comisión para entrar en el ejército junto a él, y sabía además, y eso era lo peor, que su tía ni soñaría con echarle la culpa de la muerte de Arthur. Pero conocía a Arthur, y más importante aún, Arthur lo conocía a él mejor que nadie. Conocía todas sus fortalezas y todas sus debilidades,
y cuando finalmente él cerró la puerta en su carrera universitaria y se marchó a seguir la carrera militar, Arthur se negó a dejarlo marchar solo, y los dos sabían por qué. Podría ser algo ambicioso intentar partir mañana. Tendrá que encontrar pasajes. Bah, el secretario de Windham puede arreglar eso. Ya es hora de que se gane el salario, y si no es mañana, pues será pasado mañana. ¿Va a querer que la acompañe? Preguntó Grace en voz baja. Jack estaba a punto de exclamar: Sí, maldita sea. Si no va ella, yo no voy. Pero se le adelantó la viuda, que mirándola altivamente le dijo: Por supuesto. No creerá que voy a hacer un viaje como este sin dama de compañía, ¿verdad? No puedo llevar a ninguna criada por los chismes, ¿sabe? Así que necesitaré a alguien que me ayude a vestirme. Sabe que no soy muy buena para peinarla, señaló Grace. Entonces Jack se rió. Fue una risa corta, teñida por un horrible principio de nervios, pero bastó para que las damas interrumpieran la conversación para mirarlo. Brillante. ¿Cómo podía explicar su risa? No me hagan caso, simplemente me reí de la ridiculez de todo esto. Ustedes preocupadas por el pelo y yo por mi primo muerto. ¿Encuentras divertido mi pelo? Preguntó la viuda severa, y él, dado que no tenía nada que decir, tan solo se encogió de hombros y contestó: Un poco. La viuda lanzó un bufido de indignación y Grace lo miró furiosa. El pelo de las mujeres siempre me divierte, tanto trabajo que se toman cuando lo único que desea cualquiera es verlo suelto. Al parecer, las dos se relajaron un poco. Ese último comentario, si bien atrevido, le quitó peso al anterior. Después de dirigirle una irritada mirada, la viuda reanudó la conversación con Grace. Podría pasar la mañana con María. Ella le enseñará lo que hay que hacer. Coja una de las fregonas de la cocina y practique con ella. Agradecerá la oportunidad, no me cabe duda. Grace no pareció entusiasmada en absoluto, pero asintió. Muy bien. Procure que no afecte el trabajo de la cocina, añadió la viuda, y engulló el último trozo de una manzana asada. Un peinado elegante es bastante compensación. ¿De qué? La viuda lo miró con la nariz algo más puntiaguda que de costumbre. ¿Compensación de qué? Repitió él, pues tenía ganas de contrariarla. La viuda lo miró un largo instante y decidió que era mejor no hacerle caso, pues de nuevo se volvió hacia Grace. Podría comenzar a hacer mis baúles cuando haya acabado con María, y después ocúpese de inventar una historia apropiada para explicar nuestra ausencia. Agitó la mano como si esto fuera de lo más sencillo. Una partida de caza a Escocia iría muy bien. En la frontera, diría yo. Nadie se lo creerá si dice que voy a las tierras altas. Grace asintió en silencio. Pero algo alejado de los lugares habituales, eso sí, continuó la viuda con expresión de que lo estaba disfrutando. Lo último que necesito es que alguna de mis amigas intente ir a verme. ¿Tiene muchas amigas? Preguntó Jack en un tono tan amable que ella estaría todo el día preguntándose si la había insultado o no. La duquesa viuda es muy admirada, se apresuró a decir Grace como la perfecta dama de compañía que era. Jack decidió no hacer ningún comentario. ¿Ha estado en Irlanda? Preguntó Grace a la viuda, y él alcanzó a ver la mirada furiosa que ésta le dirigió a él antes de mirar a su empleada. No, por supuesto que no, contestó con la cara arrugada. ¿A qué demonios habría ido yo allí? Se dice que tiene un efecto calmante en el temperamento. Hasta el momento no me impresiona demasiado su influencia en los modales. ¿Me encuentra maleducado? Te encuentro impertinente. Él miró a Grace, suspirando con tristeza. Y yo que creía que iba a ser el nieto pródigo que no hace nada mal. Todo el mundo hace algo mal, dijo la viuda en tono seco. De lo que se trata es de lo poco o mucho que se hace mal. Yo diría que es más importante lo que uno hace para corregir el error. O tal vez, espetó la viuda furiosa, uno podría arreglárselas para no cometer el error en primer lugar.
Jack se inclinó a ella, interesado. ¿Qué hizo mi padre que estuviera tan mal? ¡Se murió!, dijo ella en un tono tan amargado y frío que desde su lado de la mesa Jack oyó la respiración que hizo Grace. No lo culpará de eso, ¿verdad? Una terrible tormenta, un barco que hacía aguas. No debería haberse quedado tanto tiempo en Irlanda. Para empezar, no debería haber ido. Se le necesitaba aquí. Usted, dijo Jack con amabilidad. La cara de la viuda perdió su habitual rigidez y él creyó ver que se le humedecían los ojos, pero fuera cual fuese la emoción que la invadió, la aplastó al instante. Clavó el tenedor en un trozo de tocino, se lo llevó a la boca, masticó y lo tragó. Lo necesitábamos aquí, todos. Grace se puso de pie. Iré a buscar a María ahora, Excelencia, si le parece bien. Jack se levantó también. De ninguna manera iba a permitir que ella lo dejara solo con la viuda. Creo que me prometió un recorrido por el castillo. Grace miró a la viuda, luego a él y de nuevo a la viuda. Finalmente, ésta agitó la mano diciendo: Ah, llévelo a hacer ese recorrido. Debería ver su patrimonio antes de que nos marchemos. Puede tener su sesión con María después. Yo me quedaré aquí a esperar a Windham. Y antes de que llegaran a la puerta la oyeron decir en voz baja: si es que ese sigue siendo su título. Grace estaba tan furiosa que no se quedó a esperar educadamente al otro lado de la puerta, y ya iba por la mitad del pasillo cuando el señor Audley le dio alcance. ¿Esto es un recorrido o una carrera?, preguntó, esbozando esa sonrisa que ella ya conocía, pero esta vez solo aumentó su furia. ¿Por qué la ha provocado? ¿Por qué hace eso? ¿El comentario sobre su pelo quiere decir?, preguntó él, con una de esas miradas inocentes que dicen: ¿qué podría haber hecho mal?, cuando tenía que saberlo muy bien. Todo, contestó ella acalorada. Estábamos estupendamente bien tomando el desayuno y usted... Puede que usted estuviera estupendamente bien, interrumpió él, y su voz tenía un filo que ella no le conocía. Yo estaba conversando con Medusa. Sí, pero no tenía por qué empeorar las cosas provocándola. ¿No es eso lo que hace su santidad? Ella lo miró desconcertada y enfadada. ¿De qué habla? Perdón. Se encogió de hombros. El duque. He notado que él no se muerde la lengua en su presencia. Se me ocurrió imitarlo. Señor Ah, pero he hablado mal. No es un santo, ¿verdad? Simplemente es perfecto. Ella no pudo hacer otra cosa que mirarlo sorprendida. ¿Qué había hecho Thomas para ganarse ese desdén? Con todo derecho debería ser él quien estuviera de mal humor, y probablemente lo estaba, para ser justa, pero al menos se había ido a desahogar a otra parte. Se dice su excelencia, ¿verdad?, continuó el señor Audley sin disminuir en nada el desdén en la voz. Tengo tan poca educación que no sé la forma correcta de tratarlos. Yo no he dicho eso. Tampoco lo ha dicho la duquesa, podría añadir. Lanzó un suspiro de irritación. Ahora va a estar molesta todo el día. No lo suele estar todo el tiempo. Por Dios, deseó darle un bofetón. Claro que la viuda siempre era difícil, él lo sabía, pero ¿qué podría ganar comentándoselo? Aparte de la exaltación de su persona, de su ironía e ingenio. Estará peor, y yo seré quien lo pague. Discúlpeme entonces, dijo él, y se inclinó en una afligida reverencia. De pronto Grace se sintió incómoda, no porque creyera que él se burlaba de ella, sino porque estaba segura de que no se burlaba. No ha sido nada. No le corresponde a usted preocuparse de mi situación. A Windham sí. Ella lo miró y quedó algo cautiva por la franqueza de su mirada. No, sí se preocupa, pero no. No, no se preocupaba. Thomas cuidaba de ella, sí, y en más de una ocasión había intervenido cuando consideraba que la habían tratado injustamente, pero jamás se quedaba callado ante su abuela para conservar la paz, y ella ni soñaría con pedírselo, ni con regañarlo por no callarse. Era el duque,
Ella no podía hablarle de esa manera por muy amigos que fueran, pero el señor Audley era... Cerró los ojos y desvió la cara para que él no viera el torbellino en el que se encontraba. Por el momento, era simplemente el señor Audley y no estaba muy por encima de ella, pero seguía sonando en sus oídos la voz de la viuda, suave y amenazadora. Si es que ese sigue siendo su título. Se refería a Thomas, lógicamente, pero también era cierto el equivalente. Si Thomas no era Windham, lo era el señor Audley. Y ese hombre que la había besado 2 veces, haciéndola soñar con algo que escapaba a las paredes del castillo, viviría allí. El título de duque no era solamente unas palabras puestas al final del nombre. Significaba tierras, significaba dinero. Era la historia misma de Inglaterra colocada sobre los hombros de un hombre. Y si una cosa había aprendido en los 5 años que llevaba en Belgrave, era que los aristócratas son diferentes del resto de la humanidad. Mortales, sí, y sangran y lloran como todo el mundo, pero llevan consigo algo que los distingue, los separa y los hace distintos. Mejores no eran. Por mucho que la sermoneara la viuda sobre el tema, jamás creería eso, pero sí eran diferentes. Además, estaban configurados por el conocimiento de su historia y su papel en ella. Si el nacimiento del señor Audley fue legítimo, él era el duque de Windham, y ella, una solterona insensata por soñar con él. Hizo una honda inspiración para recuperarse, y cuando le pareció que tenía los nervios lo bastante calmados, se giró hacia él. ¿Qué parte del castillo le gustaría ver, señor Audley? Él debió de darse cuenta de que ese no era un momento para poner exigencias, porque contestó alegremente. Pues todo, claro, pero me imagino que eso no es posible en una sola mañana. ¿Por dónde sugiere que empecemos? Ella pensó que él había estado muy interesado en los cuadros de su habitación esa noche, así que la galería le parecía un lugar lógico para empezar. ¿Por la galería? ¿Y contemplar las caras amistosas de mis supuestos antepasados? Se le agitaron las ventanillas de la nariz y casi dio la impresión de que se había tragado algo desagradable. Creo que no. Ya he tenido bastante de antepasados por una mañana. Gracias. Estos antepasados ya están muertos, observó Grace, sin poder creer que tenía el descaro de decir eso. Que es como los prefiero, pero no esta mañana. Ella miró hacia el otro lado del pasillo, donde se veía la luz del sol que entraba por una ventana. Podría enseñarle los jardines. No voy vestido para eso. El invernadero. Él se dio un golpecito en la oreja. Hecho de lata, me temo. Ella apretó los labios para no reírse y pasado un momento preguntó. ¿Tiene pensado algún lugar? Muchos, contestó él al instante. Pero dejarían destrozada su reputación. Señor Jack, le recordó él, y, por lo que fuera, disminuyó el espacio entre ellos. Anoche me llamo Jack. Grace no se movió, pese a que le hormigueaban los talones por retroceder. Él no estaba tan cerca como para besarla, y ni siquiera para rozarle casualmente el brazo con la mano, pero de pronto sintió vacíos de aire en los pulmones y el corazón acelerado con latidos irregulares. Sintió la palabra formándose en su lengua. Jack, pero no podía decirla, no en ese momento, con la imagen de él como un duque todavía fresca en la mente. Señor Audley, dijo, y aunque intentó decirlo con severidad, no lo consiguió del todo. Estoy destrozado, dijo él, justo con la nota exacta de frivolidad para que ella recuperara la serenidad. Pero continuaré, por triste que sea. Sí, tiene aspecto de sentirse muy desanimado. Él arqueó una ceja. ¿He notado sarcasmo? Solo un poco. Bueno, porque le aseguro... Se golpeó el corazón. Que por dentro me estoy muriendo. Ella se rió, pero intentó contenerse, así que la risa le salió más parecida a un bufido. Debería sentirse azorada. Si hubiera otra persona que se habría sentido así, pero él le había devuelto la serenidad, así que sintió deseos de sonreír.
¿Se daría cuenta él del talento que requería eso? ¿Convertir cualquier conversación en una sonrisa? Venga conmigo, señor Audley, dijo, indicándole con un gesto que la acompañara por el pasillo. Le enseñaré mi sala favorita. ¿Hay cupidos? Ella pestañeó. ¿Perdón? Esta mañana me atacaron los cupidos, dijo él encogiéndose de hombros como si eso fuera algo que le ocurría cada día. En mi vestidor. Ella sonrió de nuevo, esta vez con una sonrisa más amplia. Ah, lo había olvidado. Es demasiado, ¿verdad? A no ser que a uno le gusten los bebés rollizos. Nuevamente, la risa le salió como un bufido. ¿Tiene algo en la garganta? Preguntó él todo inocencia. Ella le dirigió una mirada irónica. Creo que el vestidor fue decorado por la bisabuela del actual duque. Sí, ya había supuesto que no fue la viuda. No me parece del tipo que le gusten los querubines de ninguna clase. La imagen que le vino a la mente con esto la hizo reír fuerte. Por fin, dijo él, y al ver su expresión de curiosidad, añadió. Estaba pensando que se iba a ahogar por reprimir la risa. Parece que usted también ha recobrado el ánimo. Para eso solo hacía falta retirar de mi presencia la presencia de ella. Pero si conoció a la viuda ayer, supongo que antes ya había vivido algún acontecimiento desagradable. Él sonrió de oreja a oreja. He sido feliz desde el momento en que nací. Oh, vamos, señor Audley. Jamás reconozco mis estados de ánimo negativos. ¿Simplemente los experimenta? Preguntó ella con las cejas arqueadas. Él se rió. Pues sí. Caminaron hacia la parte de atrás de la casa y de pronto él le preguntó hacia dónde iban. No se lo diré, repuso ella, tratando de desentenderse de la tonta sensación de expectación que comenzaba a fluir por ella. Dicho con palabras no parece nada especial. Solo otro salón, ¿eh? Para todos los demás, tal vez, pero para ella era un lugar mágico. ¿Cuántos hay, por cierto? Ella se detuvo intentando contarlos. No lo sé bien. La viuda solo prefiere 3, así que rara vez usamos los otros. ¿Polvorientos y mohosos? Ella sonrió. Los limpian cada día. Ah, claro, dijo él mirando alrededor. Ella lo observó y le pareció que no se veía milanado por la grandeza que lo rodeaba, tan solo parecía divertido. No, no divertido, era más bien una especie de incredulidad sarcástica, como si estuviera pensando si podría intercambiar todo eso por ser secuestrado por una duquesa viuda distinta, tal vez una con un castillo más pequeño. Un penique por sus pensamientos, señorita Everslade, aunque estoy seguro de que valen 1 libra. Más, dijo ella por encima del hombro. El humor de él era contagioso y se sentía coqueta. Eso le era desconocido y agradable. Él levantó las manos en gesto de rendición. Un precio demasiado elevado. Solo soy un pobre bandolero. Ella la dio la cabeza. ¿Eso no lo hace un bandolero sin éxito? Tuché. Pero, ay de mí, no es cierto. He tenido una carrera muy lucrativa. La vida de ladrón le va a la perfección a mis talentos. ¿Sus talentos son apuntar con un arma y despojar de sus collares los cuellos de las damas? Las hechizo para que se los quiten antes, dijo él sacudiendo la cabeza como si estuviera muy ofendido. Tenga la amabilidad de hacer esa distinción. Vamos, por favor. A usted le hechicé. Pues no, repuso ella indignada. Antes de que ella pudiera apartarse, él le cogió la mano y la llevó a sus labios. Recuerde esa noche, señorita Everslade, la luz de la luna, la suave brisa. No había brisa. Me está estropeando el recuerdo. No había brisa. Le está añadiendo romanticismo al encuentro. ¿Y no es capaz de comprenderme? Dijo él, sonriéndole travieso. Nunca sé quién va a salir por la puerta del carruaje. La mayoría de las veces es un viejo tejón resollando. Lo primero que pensó Grace fue preguntarle si con tejón se refería a un hombre o a una mujer, pero decidió que con eso solo le daría aliento. Además,
no le había soltado la mano y le estaba acariciando la palma con el pulgar, y esas caricias le limitaban enormemente la capacidad para encontrar una respuesta ingeniosa. ¿A dónde me lleva, señorita Eversley? Preguntó él, apenas en un murmullo, rozándole la piel con su aliento. La estaba besando otra vez, y se le estremeció todo el brazo por la excitación. A la vuelta de la esquina. Al parecer, la voz la había abandonado y casi no podía respirar. Entonces, él se enderezó, pero no le soltó la mano. Guíeme entonces. Y ella lo guió, tironeándole con suavidad de la mano en dirección a su destino. Para todo el mundo, solo era un salón, decorado en colores crema y dorado, con algún toque de verde menta claro. El horario y las actividades impuestos por la viuda le habían dado motivos para entrar ahí a esa hora de la mañana, cuando el sol todavía estaba bajo en el horizonte. A primera hora de la mañana, el aire parecía vibrar, con un color casi dorado por la luz. A esa hora, en el que la luz del sol entraba por las ventanas de ese alejado salón sin nombre, el mundo parecía resplandecer. A media mañana, solo sería un salón decorado lujosamente, pero en ese momento, en que todavía cantaban las alondras afuera, era mágico. Si él no veía eso... Bueno, no sabía qué significaría que él no viera eso, pero sería decepcionante. Lo cierto es que se trataba de algo insignificante, sin ningún sentido para nadie aparte de ella. Sin embargo, deseaba que él viera la sencilla magia de la luz de la mañana, la belleza de la única habitación de Belgrave que casi podía imaginarse que era suya. Casi hemos llegado, dijo, un poco sin aliento por la expectación. La puerta estaba abierta y mientras se acercaban vio que la luz caía oblicua iluminando el suelo. Tenía un color dorado y veía cada mota del polvo que flotaba en el aire. ¿Hay algo secreto aquí? ¿Es una casa encantada? Nada tan extraordinario, pero cierre los ojos, debería poder verlo enseguida. Él le cogió las dos manos y se las puso sobre sus ojos. Eso la puso muy cerca de él, con los brazos levantados y el corpiño de su vestido a poca distancia de su fina chaqueta. Qué fácil sería apoyarse en él y suspirar. Podría bajar las manos, cerrar los ojos y acercar la cara a la suya, y entonces él la besaría y ella se quedaría sin aliento, perdiendo la voluntad y el deseo de ser solo ella en ese momento. Deseó fundirse con su cuerpo, deseó ser una parte de él, y lo más extraño de todo era que ahí, en ese momento, bañados por la luz dorada, eso le pareció lo más natural del mundo. Pero él tenía los ojos cerrados y se perdía una parte de la magia. Y así era, porque, si hubiera sentido todo lo que flotaba alrededor de ella y en su interior, no habría dicho con una voz más encantadora: ¿Aún no hemos llegado? Casi. Debería agradecerle que rompiera el momento. Debería sentirse aliviada de no haber hecho lo que luego lamentaría, pero no se sentía aliviada. Deseaba lamentarlo, lo deseaba con todas sus fuerzas. Deseaba hacer algo que no debía hacer y tumbarse por la noche en la cama arropada por el recuerdo. Sin embargo, no era tan valiente como para iniciar su propia caída, así que simplemente lo llevó hasta la puerta abierta y dijo en voz baja: Hemos llegado.